Buenas noches, soy Marcos. Conocido por contar historias olvidadas sobre avistamientos de hombres lobo, me gustaría saber de qué parte del mundo me escuchan. Si eres nuevo en mi canal, dale al botón de suscribirse para ayudarme a llegar a la meta de 1000 suscriptores. En los límites olvidados de la Sierra de Chihuahua, algo más antiguo que el miedo ha estado marcando su territorio con sangre. Lo que los lugareños llaman hombre lobo no es una leyenda, sino un remanente biológico de una guerra secreta que jamás terminó. El gobierno creyó que el aislamiento enterraría el error, pero el hambre no conoce fronteras. La bestia cometió un error fatal al entrar en esa propiedad. Olvidó que el anciano que vive ahí es mucho más peligroso que el monstruo. El frío en la Sierra de Chihuahua no pide permiso para entrar. Se filtra por las grietas de la madera vieja y se instala en los huesos como un huésped indeseado que nunca se marcha. Para don Anselmo Vargas, conocido por los pocos habitantes de la región como el Chemo, ese frío era el único saludo que recibía al despertar cada madrugada, mucho antes de que el sol se atreviera a iluminar las crestas de los pinos. Sus manos, deformadas por décadas de jalar riendas y levantar cercas de alambre, buscaban a tientas los cerillos sobre la mesa de noche, en una coreografía ensayada 1000 veces en la oscuridad absoluta. El silencio de la casa no era paz, sino una entidad pesada, una ausencia que gritaba desde los rincones donde el polvo se acumulaba sobre los recuerdos de una vida que ya se sentía ajena. El rancho estaba inmerso en esa quietud engañosa que precede al amanecer, donde cada crujido de las vigas sonaba como un disparo seco en la inmensidad del monte, recordando que allí arriba la soledad era la única ley vigente. La rutina de Anselmo era un ritual sagrado diseñado para no pensar demasiado, una serie de movimientos mecánicos que mantenían a raya los fantasmas de la memoria. Encender la estufa de leña, esperar a que el aroma del café de olla enmascarara el olor a humedad y a encierro, y sentarse frente a la ventana a ver cómo la niebla se levantaba lentamente de la barranca. No había radio encendida, ni voces humanas, ni el zumbido de la electricidad. En esa zona de la sierra, el tiempo parecía haberse detenido a finales de los 90, ignorando el avance del mundo exterior. Él observaba el paisaje con ojos que habían visto demasiado y que ahora solo buscaban patrones en la naturaleza, el vuelo de los zopilotes, la dirección del viento helado o el movimiento de las ramas. Era un hombre que había aprendido a leer el entorno como otros leen el periódico, buscando siempre las malas noticias que la tierra solía traer consigo. La silla frente a él permanecía vacía, un monumento de madera y paja a la ausencia de su esposa, fallecida años atrás, dejando un hueco que Anselmo llenaba con silencio y trabajo duro. A veces, la luz de la mañana iluminaba las partículas de polvo flotando sobre el asiento, y por un segundo la mente cansada del viejo rancheiro quería ver una forma conocida, un contorno familiar que ya no existía. Pero el estoicismo de la gente de campo no permite fantasías. Él apartaba la mirada, bebía el café hirviendo sin hacer gestos y se preparaba para enfrentar el día. El luto en la sierra no se lleva con ropa negra ni llantos públicos, se lleva en la dureza de la mirada y en la forma en que un hombre cierra la puerta de su casa, como si estuviera sellando una tumba cada vez que sale a enfrentar la intemperie. Afuera, la barranca del Cobre se extendía como una herida abierta en la corteza terrestre, un abismo de belleza hostil que recordaba lo insignificante que es la vida humana ante la geología. El viento subía desde el fondo de los cañones trayendo consigo lamentos que sonaban casi humanos, silbidos agudos que se colaban entre las rocas y los árboles torcidos. Anselmo conocía cada sendero, cada despeñadero y cada cueva de sus tierras, pero siempre mantenía una distancia respetuosa con las sombras más profundas del bosque. Sabía que en esos parajes la belleza es solo una trampa para los descuidados y que la montaña cobra sus deudas con sangre o con locura. No había romanticismo en su relación con la tierra. Era un matrimonio por conveniencia donde él ponía el sudor y la sierra ponía el suelo, siempre bajo la amenaza latente de que, en cualquier momento, el trato podía romperse violentamente. Su único compañero en ese exilio voluntario era Sombra, un pastor alemán con el pelaje grisáceo por los años y una lealtad que superaba el instinto de supervivencia. El perro, al igual que su dueño, se movía con una pesadez artrítica, pero sus ojos mantenían una vigilancia constante, escaneando el perímetro del rancho con una desconfianza aprendida a la mala. Sombra no ladraba por cualquier cosa. Había aprendido que el ruido innecesario en el monte solo
sirve para atraer lo que no debe ser llamado. Esa mañana, el animal estaba inquieto, con las orejas pegadas al cráneo y un gruñido bajo vibrando en su garganta, mirando fijamente hacia la linde del bosque, donde los pinos se cerraban en una muralla verde oscuro. Anselmo notó la tensión en el animal, pero prefirió ignorarla por el momento, atribuyéndola a algún coyote despistado o al olor de un venado cercano. Durante años, Anselmo había aceptado las pérdidas de su ganado como un impuesto inevitable, una cuota que debía pagar para mantener una paz frágil con lo que sea que habitara en la espesura. Al principio eran gallinas, luego ovejas que desaparecían sin dejar rastro de sangre, como si la tierra se las hubiera tragado enteras. Nunca denunció nada, nunca bajó al pueblo a pedir ayuda a los federales ni a los municipales, porque sabía que la burla o la incredulidad serían las únicas respuestas. Además, en el fondo, prefería lidiar con las bestias del monte que con la burocracia y la corrupción de los hombres de ciudad. Había una especie de pacto tácito, una línea invisible que no se cruzaba. El depredador tomaba lo necesario para saciarse y el rancheiro fingía que era obra de la naturaleza cruel, evitando mirar demasiado de cerca las huellas extrañas que a veces amanecían cerca del corral. Cuando el sol comenzaba a caer, la atmósfera del rancho cambiaba drásticamente. Las sombras se alargaban como dedos negros intentando agarrar la casa y el silencio se volvía denso, casi líquido. Anselmo encendía las lámparas de petróleo, creando pequeñas islas de luz amarilla que apenas lograban empujar la oscuridad hacia las esquinas de las habitaciones. No había electricidad que zumbara para acompañar la soledad, solo el crepitar de la madera en la estufa y el tic-tac de un reloj viejo que parecía contar los segundos que le quedaban de vida. Las ventanas se convertían en espejos negros que reflejaban su propio rostro cansado, impidiéndole ver qué ocurría afuera, aunque su oído, afinado por la paranoia, captaba cada crujido de las hojas secas, cada paso sigiloso sobre la grava del patio. La noche no era para descansar, era para resistir hasta que la luz volviera a poner las cosas en su lugar. El aislamiento geográfico era total. El pueblo más cercano estaba a horas de camino por brechas de terracería que se volvían intransitables con las lluvias, convirtiendo el rancho en una fortaleza y una prisión al mismo tiempo. Anselmo había construido su vida sobre la premisa de la autosuficiencia, desconfiando de cualquier cosa que no pudiera reparar con sus propias manos o matar con su vieja carabina 30-30. Esa desconfianza se extendía a las leyendas locales, a los cuentos de las abuelas sobre brujos y nahuales que la gente del pueblo susurraba con miedo. Él siempre se consideró un hombre pragmático, de los que creen en lo que pueden tocar, pero la soledad prolongada tiene una forma curiosa de erosionar la certeza, dejando grietas por donde se cuelan las dudas más oscuras. Sabía que estaba solo, y esa certeza era su armadura contra el miedo, o al menos eso se repetía cada noche. El cuerpo de Anselmo era un mapa de cicatrices y dolores crónicos. Cada punzada en las articulaciones le recordaba una caída, un golpe o una jornada excesiva de trabajo bajo el sol inclemente. Sus manos, ásperas como la corteza de un encino, temblaban ligeramente no por miedo, sino por el desgaste de los nervios y los tendones fatigados. A pesar de la edad, se mantenía erguido por pura fuerza de voluntad, negándose a ceder ante la debilidad que la vejez le ofrecía como un descanso tentador. Revisaba los cerrojos de las puertas con una meticulosidad obsesiva, probando la resistencia de la madera y el metal, asegurándose de que nada pudiera entrar sin hacer un escándalo. Era la rutina de un carcelero que se ha encerrado a sí mismo, vigilando las fronteras de su pequeño reino de polvo y soledad, esperando una invasión que, en el fondo, sabía que llegaría tarde o temprano. Esa noche en particular, el aire se sentía diferente, cargado de una electricidad estática que erizaba los vellos de la nuca y hacía que Sombra gimiera por lo bajo, escondido bajo la mesa. El viento había cesado de golpe, dejando un vacío acústico que resultaba más aterrador que cualquier aullido, una pausa dramática en la sinfonía de la sierra. Anselmo se quedó quieto en su silla, con la taza de café enfriándose entre las manos, sintiendo cómo la presión atmosférica caía sobre el techo de lámina. No había señales evidentes de peligro, pero su instinto, forjado en años de convivencia con lo salvaje, le gritaba que la tregua había terminado. Algo había cambiado en la ecuación del monte. El equilibrio se había roto y la oscuridad exterior parecía presionar contra los vidrios con una intención maliciosa, observándolo, midiéndolo, esperando el momento, justo para dejar de ser una amenaza pasiva y convertirse en una realidad sangrienta. El estruendo rompió la calma monástica de la madrugada con la violencia de un hueso al quebrarse, un sonido seco y brutal que provenía del porche delantero. Sombra, que hasta ese momento dormitaba inquieto bajo la mesa de madera, se irguió de golpe, transformando
transformándose en una masa de músculos tensos y colmillos expuestos, ladrando con una furia que Anselmo jamás le había escuchado. No era el ladrido de advertencia que usaba para los coyotes o los extraños. Era un grito de guerra, una respuesta visceral a una presencia que el animal consideraba una abominación. Antes de que el viejo pudiera siquiera estirar la mano para detenerlo, el perro se lanzó contra la puerta de madera, arañando las tablas con desesperación frenética, exigiendo salir a enfrentar aquello que osaba violar el perímetro de la casa. Anselmo, impulsado por un reflejo que creía oxidado, se levantó de la silla, ignorando el dolor agudo en sus rodillas, sintiendo cómo el corazón le golpeaba las costillas como un tambor de guerra. Abrió el cerrojo con manos temblorosas y el animal salió disparado hacia la oscuridad como una exhalación de humo gris, perdiéndose instantáneamente en la negrura del patio. Los ladridos se alejaron rápidamente hacia la linde del bosque, resonando contra las paredes del cañón, feroces y constantes, hasta que de repente se cortaron en seco. No hubo un aullido final, ni gemidos de dolor, ni el sonido de una pelea prolongada. Simplemente el silencio cayó de nuevo sobre el rancho como una losa de concreto, pesado y absoluto. Anselmo se quedó paralizado en el umbral de la puerta, con la respiración contenida, esperando escuchar el trote de regreso de su compañero, pero lo único que le devolvió la noche fue el susurro del viento moviendo las ramas de los pinos. Ese silencio repentino era peor que cualquier grito. Era la confirmación de que la ecuación de poder allá afuera había cambiado drásticamente en cuestión de segundos. El viejo regresó al interior de la casa, pero no para esconderse. Sus pasos lo llevaron directo al armario de metal donde guardaba su pasado bajo llave y aceite de armas. Sacó la vieja carabina 30-30, sintiendo el peso familiar del acero y la madera, un peso que durante años había sido una extensión de su propio cuerpo en tiempos y lugares que prefería no recordar. Sus dedos recorrieron el mecanismo con una memoria muscular que no necesitaba de la vista, cargando la recámara con movimientos precisos y económicos, borrando por un instante el temblor de la vejez. No era el miedo lo que lo movía ahora, sino una alerta fría y calculadora, esa sensación de combate inminente que se le había incrustado en la médula décadas atrás y que nunca terminó de irse. Sabía, con la certeza de quien ha visto la muerte a los ojos, que lo que había silenciado a Sombra no era un animal común. Pasaron horas eternas antes de que el sol comenzara a teñir de gris el horizonte, horas en las que Anselmo permaneció sentado frente a la puerta entreabierta, con el rifle sobre las piernas, escrutando las sombras. Cuando la primera luz del alba iluminó el porche, sus ojos captaron un movimiento sutil en la mecedora donde solía sentarse por las tardes a ver caer el sol. La silla se mecía suavemente, impulsada por una brisa inexistente o por una mano invisible que acababa de soltarla. Anselmo se puso de pie, con el arma encarada hacia el frente, y avanzó lentamente hacia la salida, sintiendo cómo el frío de la mañana se le metía por debajo de la camisa de franela. El aire olía a pino, a tierra mojada y a algo más, un olor metálico y dulce que le revolvió el estómago. El aroma inconfundible de la sangre fresca y caliente. Lo que encontró en la mecedora hizo que se le helara la sangre en las venas y que el rifle casi se le resbalara de las manos sudorosas. Allí estaba Sombra, o lo que quedaba de él, colocado en la silla con una obscenidad grotesca, sentado sobre sus patas traseras como si fuera una persona descansando. El animal había sido abierto desde la garganta hasta la pelvis con una precisión quirúrgica, sus entrañas retiradas limpiamente y colocadas a sus pies en un montón humeante y ordenado. No había señales de mordidas desgarradas ni de la violencia caótica de un depredador hambriento. Aquello era un trabajo manual, deliberado y cruelmente artístico. Los ojos vidriosos del perro miraban fijamente hacia la puerta de la casa, como si hubieran sido obligados a ser testigos de su propia profanación, acusando a Anselmo de no haber llegado a tiempo, de haber fallado en su única misión de protección. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Anselmo sintió una náusea violenta subirle por la garganta, una mezcla de horror y pena profunda que amenazaba con doblarle las rodillas allí mismo. Se obligó a tragar saliva, a respirar por la nariz para no vomitar, mientras su mente luchaba por procesar la escena sin romperse en pedazos. No era solo la muerte de su único amigo lo que lo golpeaba, era el mensaje implícito en la disposición del cadáver. Quienquiera que hubiese hecho esto no buscaba alimento, buscaba terror, buscaba demostrar control y dominio sobre el territorio. Había colocado al perro en la silla del dueño como una burla, una advertencia clara de que la casa ya no era un refugio seguro, sino el siguiente objetivo en la lista. La criatura había
Había cruzado la línea, invisible, violando el pacto de no agresión que había mantenido el rancho en una paz tensa durante tantos años. Se acercó al cuerpo con pasos pesados, notando que no había un rastro de sangre que llevara hasta la silla. La bestia había cargado el cadáver y lo había depositado allí sin derramar una gota en el camino. Anselmo tocó el pelaje aún tibio de Sombra y al hacerlo, sus dedos rozaron algo húmedo y pegajoso que le disparó un recuerdo tan vívido que tuvo que cerrar los ojos para no perderse en él. De repente, ya no estaba en su porche en Chihuahua, sino en una selva densa y sofocante de décadas atrás, mirando los cuerpos de sus compañeros colgados de los árboles como advertencias macabras. El mismo olor, la misma crueldad teatral, la misma sensación de estar siendo cazado por algo que no operaba bajo las leyes de Dios ni de los hombres. El trauma, que creía enterrado bajo capas de trabajo duro y alcohol barato, emergió con la fuerza de un geyser. Sus manos empezaron a temblar incontrolablemente, no por el frío de la sierra, sino por una reacción nerviosa que los médicos del ejército habrían llamado fatiga de combate, pero que él conocía simplemente como el miedo viejo. Sentía la piel erizada, como si 1000 insectos invisibles caminaran sobre él, y el sonido de su propia respiración le resultaba ensordecedor en la quietud de la mañana. Anselmo se limpió la sangre de las manos en el pantalón de mezclilla, dejando manchas oscuras que parecían mapas de culpa sobre la tela desgastada. Sabía que no podía dejar a Sombra así, expuesto como un trofeo macabro para que los zopilotes terminaran el trabajo. Tenía que enterrarlo, tenía que esconder la evidencia de su fracaso y al mismo tiempo borrar esa imagen que amenazaba con grabarse en sus retinas para siempre. Tomó el cuerpo rígido de Sombra en sus brazos, sorprendiéndose de lo ligero que se sentía ahora que estaba vacío por dentro, y caminó hacia la parte trasera del granero, donde la tierra era más blanda. Mientras cavaba, cada palada de tierra sonaba como un veredicto, y el sudor frío le empapaba la espalda a pesar de la temperatura gélida. Su mente trabajaba a 1000 por hora, intentando racionalizar lo imposible, buscando explicaciones lógicas donde no las había. ¿Un oso? Imposible, los osos destrozan, no operan. ¿Un cártel? Los narcos son brutales, pero no dejan perros destripados como instalaciones artísticas en ranchos de viejos ermitaños sin dinero. La única respuesta lógica era la que su cerebro se negaba a aceptar. El visitante había evolucionado, o se había aburrido de las ovejas y ahora buscaba un juego más complejo y perverso. Al terminar de cubrir la tumba con piedras pesadas para evitar que los carroñeros la profanaran, Anselmo se quedó mirando hacia el bosque, hacia la oscuridad impenetrable de los pinos. Sintió una mirada devolviéndole el escrutinio, una presión física en la nuca que le confirmaba que no estaba solo. No vio ojos brillantes ni escuchó ramas rompiéndose, pero la certeza de la presencia era absoluta. Era la misma sensación que tenía antes de una emboscada, ese sexto sentido que se desarrolla cuando uno vive demasiado tiempo en peligro de muerte. La criatura estaba allí, observando su reacción, disfrutando de su dolor y su miedo, evaluando sus movimientos como un general estudia al ejército enemigo antes del ataque final. Anselmo escupió al suelo con desprecio, un gesto inútil pero necesario para recuperar un poco de dignidad. Regresó a la casa y cerró la puerta con doble vuelta, sabiendo perfectamente que era un gesto simbólico. Si esa cosa podía abrir un vientre con esa precisión, una cerradura de hierro oxidado no la detendría. Se dirigió a la cocina y se sirvió un vaso de tequila barato, bebiéndolo de un trago para calmar el temblor de sus manos y encender un poco de calor en su pecho. Se sentó a la mesa y comenzó a limpiar el rifle nuevamente, desmontándolo pieza por pieza sobre un trapo aceitado, revisando cada resorte y cada tornillo con una obsesión maníaca. Necesitaba que sus manos estuvieran ocupadas, necesitaba la familiaridad del mecanismo para anclarse a la realidad, mientras su mente amenazaba con irse a la deriva hacia los recuerdos que el olor a sangre había despertado. La luz del día avanzaba, pero dentro de la casa la atmósfera seguía siendo de penumbra y amenaza. Anselmo recordaba fragmentos de conversaciones antiguas, susurros de los ancianos tarahumaras sobre los nahualis, hombres que entregaban su alma para convertirse en bestias. Siempre lo había considerado superstición, cuentos para asustar a los niños y mantenerlos cerca de las fogatas, pero la evidencia en su porche decía lo contrario. Lo que había matado a Sombra tenía manos, tenía inteligencia y tenía una maldad consciente. No era un animal actuando por instinto, era una entidad que comprendía el concepto de terror psicológico, la idea de que su enemigo pudiera tener una faceta humana, que pudiera ser alguien que alguna vez saludó. En el camino le provocaba un escalofrío más profundo que el miedo a ser devorado. El viejo rancheiro se levantó y comenzó a tapiar las ventanas de la planta baja con tablones de madera que
tenía guardados en la despensa, trabajando con una energía febril. Cada clavo que martillaba era una declaración de guerra, una negativa a rendirse y morir como una oveja más en el corral. Sabía que la madera no detendría a una bestia sobrenatural, pero necesitaba limitar las líneas de visión. Necesitaba convertir su casa en un búnker donde él pudiera controlar los ángulos de tiro. Mientras trabajaba, su mente regresaba una y otra vez a una misión específica en la selva lacandona, años atrás, donde una unidad entera había desaparecido en circunstancias que el gobierno clasificó como ataque de fauna salvaje. Él había visto los cuerpos entonces, y la similitud con lo que acababa de ver en su porche era innegable. La culpa, ese viejo parásito que vivía en su pecho, comenzó a alimentarse de su ansiedad. Se culpaba por la muerte de Sombra, por haber dejado salir al perro, por haber ignorado las señales durante tantos años, creyendo que si él no molestaba al monte, el monte no lo molestaría a él. Había sido un necio, un cobarde disfrazado de hombre pacífico, permitiendo que un monstruo creciera y se fortaleciera en sus tierras a cambio de una falsa seguridad. Ahora el precio de esa cobardía se había cobrado con la vida de su único amigo, y sabía que la cuenta aún no estaba saldada por completo. La criatura volvería tal vez esta misma noche, y esta vez no se conformaría con un animal. Anselmo apretó la mandíbula hasta que le dolieron los dientes. Si iba a morir, no sería de rodillas ni escondido bajo la cama. Al caer la tarde, el rancho se sumergió nuevamente en esa luz violeta y melancólica que precede a la noche total. Anselmo se sentó en el centro de la sala, rodeado de municiones, con una lámpara de queroseno bajada al mínimo para no delatar su posición exacta. Silencio volvió a reinar, pero ahora estaba cargado de una expectativa eléctrica, vibrante y mortal. Ya no había dudas, ni negación, ni intentos de racionalizar lo imposible. El pasado había venido a buscarlo, vistiendo la piel de una bestia de la sierra, trayendo consigo las deudas de sangre que él creía prescriptas. Anselmo Vargas, el Chemo, ex soldado y viudo solitario, cargó el rifle y esperó, sabiendo que esa noche, la guerra que había abandonado hacía décadas, había comenzado de nuevo en 1900. Su propia sala. El último rayo de sol desapareció tras los cerros y la oscuridad reclamó el mundo exterior. Anselmo escuchó, con una claridad que le heló los huesos, el sonido inconfundible de unas garras largas y duras arrastrándose lentamente por la madera de la pared exterior, buscando una entrada, probando la resistencia de su fortaleza. No había viento, no había grillos, solo ese rasguño rítmico y deliberado que rodeaba la casa, acercándose cada vez más a la puerta trasera. El viejo levantó el cañón del 30-30, apuntando hacia la entrada de la cocina, conteniendo la respiración, mientras una sola lágrima de rabia e impotencia rodaba por su mejilla curtida, perdiéndose en la barba gris de varios días. La visita había comenzado. El rasguño constante sobre la madera actuó como un detonador hipnótico, disolviendo las paredes de la cabaña y transportando a Anselmo de regreso a la humedad sofocante de la selva lacandona en el año 1982. El frío seco de Chihuahua fue reemplazado instantáneamente por el calor pegajoso del trópico y el silencio de la noche por el zumbido ensordecedor de las cigarras que en aquel entonces enmascararon la aproximación de la muerte. Era joven, un sargento con los ojos llenos de fervor patriótico y una ingenuidad que le sería arrancada antes del amanecer de ese día maldito. La misión era estándar en los papeles oficiales: interceptar a un grupo de insurgentes que movía armamento cerca de la frontera, una operación de rutina para endurecer a 1900 los reclutas. Pero la selva tiene una forma cruel de torcer las órdenes, y lo que encontraron en ese claro no fue un enemigo político, sino un matadero que desafiaba toda lógica táctica y humana. El pelotón avanzaba en formación cerrada, con los nervios a flor de piel, esperando una emboscada de guerrilleros, pero el aire traía un olor que no pertenecía a la guerra convencional, una mezcla de cobre, almizcle rancio y ozono. Al llegar al campamento objetivo, no hubo disparos ni gritos de alto, solo había tiendas de campaña rasgadas desde arriba, como si una mano gigante hubiera decidido abrir latas de conservas. Los cuerpos de los supuestos rebeldes no tenían impactos de bala, estaban desmembrados con una fuerza bruta que había separado extremidades del tronco como quien arranca las patas a una araña. Anselmo recordaba el vómito subiendo a su garganta, no por la sangre, sino por la antinaturalidad de la escena. Los rifles de asalto de los enemigos estaban intactos, con los seguros puestos, indicando que la muerte
muerte les había llegado tan rápido que ni siquiera tuvieron tiempo de entender qué los atacaba. Fue entonces cuando la vieron por primera vez, una sombra elástica moviéndose entre las copas de los árboles con una agilidad que ningún primate conocido poseía. No era un animal, y definitivamente no era un hombre, aunque tenía características grotescas de ambos, una burla biológica a la evolución. El pánico se apoderó de la unidad cuando la criatura descendió, no para comer, sino para matar con una eficiencia coreografiada, esquivando el fuego de las ametralladoras con movimientos espasmódicos y veloces. Los gritos de sus compañeros, hombres entrenados para no quebrarse, resonaron en la memoria de Anselmo con una claridad dolorosa, superponiéndose al sonido real de las garras que ahora probaban la resistencia de su techo en Chihuahua. Aquella noche en la selva aprendió que existían depredadores para los que el ser humano no es más que ganado torpe y lento. La extracción fue tan traumática como el combate. Helicópteros negros sin insignias aterrizaron al amanecer, bajando hombres en trajes de protección biológica que trataron a los sobrevivientes como si fueran portadores de una plaga. No hubo medallas, ni consuelo, ni explicaciones. Solo interrogatorios interminables en cuartos con luz blanca donde se les repetía una y otra vez la versión oficial. Les dijeron que había sido un ataque de un jaguar rabioso, o quizás una alucinación colectiva provocada por hongos locales, mentiras tan absurdas que insultaban su inteligencia. Anselmo vio cómo quemaban los cuerpos de sus amigos junto con los cadáveres de la criatura abatida, borrando cualquier evidencia física de que el infierno había abierto una sucursal en la tierra. El humo negro que subía hacia el cielo llevaba consigo la verdad, dejando atrás solo cenizas y silencio. El pacto de silencio se selló con amenazas veladas hacia sus familias y una pensión anticipada por discapacidad psicológica, comprando su lealtad con miedo y dinero manchado. Anselmo firmó los documentos con una mano temblorosa, aceptando convertirse en cómplice de un secreto que le carcomería las entrañas durante décadas. Aprendió que el verdadero horror no terminaba con la sangre, sino con la burocracia que venía después, esa maquinaria fría diseñada para enterrar lo inexplicable bajo toneladas de papel y sellos de clasificado. Durante años intentó convencerse de que aquello había sido un evento aislado, una anomalía de la naturaleza que había sido erradicada por el fuego purificador del ejército. Pero la mentira tiene patas cortas, y ahora, 40 años después, el mismo horror estaba caminando sobre las tejas de su casa. De vuelta en el presente, el sonido en el techo cambió. Ya no eran rasguños exploratorios, sino pasos pesados y deliberados que hacían crujir las vigas viejas. Anselmo siguió el recorrido de la criatura con la mirada fija en el techo de madera, viendo cómo el polvo y el aserrín caían en finas lluvias que marcaban la posición exacta del intruso. La bestia sabía que él estaba allí, podía oler su miedo y su vejez, y estaba jugando con él, prolongando la tortura psicológica antes del asalto final. No había prisa en sus movimientos, era la paciencia de quien se sabe superior, de quien controla el tiempo y el espacio. El viejo apretó el rifle contra su pecho, sintiendo que el corazón le fallaba, no por cobardía, sino por la confirmación devastadora de que su vida había sido un círculo perfecto de violencia que ahora se cerraba. El olor se filtró por la chimenea apagada, ese mismo hedor a almizcle y muerte que había sentido en la selva, confirmando sus peores sospechas. No se trataba de un nahual místico ni de una leyenda folclórica. Era un espécimen biológico, una Abloe, entidad biológica anómala, tal como las habían nombrado en aquellos informes que leyó de reojo. La criatura allá arriba no era un espíritu vengativo, sino un organismo de carne y hueso, un depredador alfa que había sobrevivido, se había adaptado y tal vez se había reproducido. La idea de que hubiera más de una, de que la sierra estuviera infestada con la progenie de aquella pesadilla de los 80, le heló la sangre más que el frío de la noche. Anselmo comprendió que su aislamiento no lo había protegido, solo lo había convertido en una presa fácil, madurada por el tiempo para ser cosechada. De repente, el peso sobre el techo desapareció, seguido de un silencio absoluto que hizo que los oídos de Anselmo zumbaran con intensidad dolorosa. Se mantuvo inmóvil, sabiendo que era una trampa, una táctica básica de caza para hacer que la presa salga de su escondite o baje la guardia. Sus ojos recorrían frenéticamente las ventanas tapiadas, buscando cualquier rendija, cualquier punto débil que hubiera pasado por alto en su prisa. La tensión en la habitación era tan densa que el aire parecía haberse solidificado, dificultando la respiración. Anselmo sabía que el ataque no vendría por donde él esperaba. Estas cosas aprendían, recordaban y, lo peor de todo, improvisaban.
La guerra había cambiado de terreno, pero las reglas seguían siendo las mismas: matar o morir. Una sombra se proyectó a través de la rendija inferior de la puerta principal, bloqueando la poca luz de luna que se colaba desde afuera. Anselmo contuvo el aliento, apuntando el cañón tembloroso hacia la madera, esperando el impacto, el golpe demoledor que haría volar las bisagras. Pero no hubo golpe. En su lugar, escuchó un sonido bajo, gutural, que poco a poco se fue transformando en algo que imitaba la cadencia del habla humana. No eran palabras reales, sino una simulación grotesca de sílabas, como si la bestia estuviera intentando recordar cómo sonaba la voz de su última víctima. Era un sonido húmedo, roto, que intentaba decir Anselmo con una familiaridad obscena. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El sonido de su propio nombre en la boca de esa abominación fue el gatillo que rompió la parálisis del viejo, encendiendo una furia fría en su interior. Aquello no solo quería matarlo, quería profanar su identidad, usar su humanidad contra él como un arma psicológica. Anselmo recordó los informes de inteligencia que hablaban de mimetismo acústico, una adaptación evolutiva diseñada para atraer a las presas fuera de sus refugios seguros. No era magia, era biología depredadora llevada al extremo. La criatura estaba probando sus defensas mentales antes de probar las físicas, buscando la grieta en su cordura por donde pudiera colarse el terror absoluto. Pero Anselmo ya había perdido la cordura hacía mucho tiempo. Lo que le quedaba era puro instinto de supervivencia y un odio acumulado por décadas de silencio. Se acercó sigilosamente a la ventana más cercana a la puerta, pegando la espalda a la pared, tratando de controlar el temblor de sus manos artríticas. A través de una pequeña separación entre los tablones, pudo ver algo que desafiaba la descripción. Una mano o garra descansando sobre el marco de la puerta. Tenía 5 dedos, largos y huesudos, cubiertos de una piel grisácea y enferma, con uñas negras y curvas como cuchillos de obsidiana. Pero lo más aterrador no eran las garras, sino la estructura de la mano. Era inquietantemente humana, con un pulgar oponible y articulaciones que sugerían una destreza manual capaz de abrir cerrojos o manipular herramientas. Anselmo se dio cuenta de que no estaba siendo asediado por un animal, sino por un pariente lejano y monstruoso de la humanidad. La criatura comenzó a golpear la puerta suavemente, con un ritmo casi musical. Toc, 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 una parodia de una visita vecinal cortés. Cada golpe resonaba en el pecho de Anselmo como un martillazo, burlándose de las débiles barreras que separaban la civilización de la barbarie. El viejo sabía que si la bestia quisiera entrar, ya lo habría hecho. La madera vieja no resistiría un embate serio. Estaba jugando, saboreando el momento, alimentándose del miedo que emanaba de la casa como un perfume embriagador. Anselmo sintió una oleada de vergüenza al darse cuenta de que estaba acorralado en su propio hogar, reducido a un animal asustado esperando el final. Esa vergüenza se transformó rápidamente en una resolución suicida. No iba a morir escondido como una rata. Recordó a sus compañeros en la selva, jóvenes que murieron gritando, sin entender qué los atacaba, sacrificados en el altar del secreto de Estado. Él había sobrevivido entonces callando, escondiéndose, obedeciendo órdenes de hombres sin honor, pero ya no había oficiales a quienes obedecer, ni carrera que proteger, ni vida futura que preservar. Solo quedaba él, su rifle y la verdad que rasguñaba la puerta. La culpa por haber sobrevivido, por haber permitido que la mentira prosperara, pesaba más que el miedo a la muerte física. Si iba a caer, se llevaría a esa cosa con él, o al menos le dejaría una cicatriz que recordara el nombre de Anselmo Vargas. Un resoplido fuerte pegado a la rendija de la ventana le hizo saltar hacia atrás. Un ojo amarillo, con una pupila vertical que se contraía y dilataba frenéticamente, lo observaba desde la oscuridad. No había esclerótica blanca, solo un mar de ictericia y maldad inteligente que parecía leer cada pensamiento, cada pecado cometido. Anselmo sostuvo la mirada, sintiendo cómo su alma era pesada y juzgada por una entidad que no conocía la piedad. En ese ojo vio el abismo, vio la antigüedad de la especie y comprendió que su lucha era insignificante en el gran esquema de las cosas, pero era suya. Levantó el rifle, apuntando directamente a través de la madera hacia donde calculaba que estaba la cabeza del monstruo, y su dedo se tensó sobre el gatillo. El disparo retumbó en la pequeña sala como un cañonazo, ensordeciendo momentáneamente al viejo y llenando el aire de olor a pólvora quemada. Escuchó un aullido de sorpresa y dolor al otro lado, seguido del sonido de un cuerpo pesado cayendo o rodando por los escalones del porche. Anselmo no esperó, recargó el arma con un movimiento seco y corrió hacia la puerta, abriendo los cerrojos con desesperación. Sabía que había herido a la bestia, pero no la había matado. Al abrir la puerta de golpe, el frío de la noche lo golpeó en
en la cara, pero el porche estaba vacío. Solo quedaba un rastro de sangre negra y viscosa que se alejaba hacia el bosque, brillando bajo la luz de la luna como alquitrán fresco. Anselmo miró hacia la oscuridad de los pinos, donde la línea de árboles se tragaba el rastro de sangre. La criatura había huido, no por miedo, sino para reagruparse o para llevarlo a su terreno. El ataque a la casa había sido una prueba, un sondeo, y ahora la invitación estaba hecha. El viejo entendió que quedarse en la cabaña era una sentencia de muerte. La bestia volvería con más fuerza o con compañía. La única opción, la única salida digna, era terminar lo que había empezado en 1982. Debía ir a la fuente, al lugar donde nacían las pesadillas. Regresó adentro solo para tomar municiones extras, una linterna de mano y su cuchillo de caza. Miró por última vez la foto de su esposa en la repisa, pidiendo un perdón mudo por lo que estaba a punto de hacer. Se puso su chamarra de cuero vieja, que crujió como una segunda piel curtida por la intemperie, y salió al porche, cerrando la puerta tras de sí sin echar llave. Ya no había nada que proteger adentro. Con el rifle en una mano y la linterna en la otra, Anselmo Vargas dio el primer paso fuera de la seguridad de su hogar, siguiendo el rastro de sangre negra hacia el corazón de la sierra, hacia el horror que lo había estado esperando durante 40 años. La cacería final había comenzado. El cruce de la alambrada que delimitaba el patio trasero marcó el final de la civilización y el inicio de un territorio hostil donde las leyes humanas carecían de validez. Anselmo se movía con una lentitud exasperante, peleando contra la artritis que le mordía las rodillas con cada paso sobre la hojarasca congelada, un recordatorio constante de que su cuerpo ya no era la máquina de guerra de hace 40 años. La linterna proyectaba un cono de luz amarillenta que apenas lograba penetrar la densidad de la niebla, revelando troncos de pinos que parecían barrotes de una celda infinita. El rastro de sangre negra y viscosa brillaba sobre las piedras como aceite de motor, guiándolo hacia la profundidad de la barranca, hacia esos rincones de la sierra que incluso los tarahumaras evitaban por respeto a los malos aires. No era una persecución heroica, era una marcha fúnebre, un anciano arrastrando sus pecados hacia el abismo, sabiendo que probablemente no habría camino de regreso a casa. El descenso por la ladera se convirtió en una tortura física, obligándolo a usar el rifle como bastón para no rodar por el despeñadero, profanando el arma que debía salvarle la vida. Su respiración se volvía un silbido agónico en el silencio sepulcral del monte, cada exhalación formando nubes de vapor que se disipaban rápidamente en la oscuridad. La mente de Anselmo, privada de estímulos visuales claros, comenzó a jugarle malas pasadas, superponiendo imágenes de la selva chiapaneca sobre el paisaje desértico de Chihuahua. Las ramas secas se convertían en lianas y el ulular del viento sonaba como los gritos distorsionados de sus antiguos compañeros de escuadrón, aquellos que fueron destazados sin disparar una sola bala. La frontera entre el pasado traumático y el presente terrorífico se desdibujaba, fusionando dos guerras en una sola pesadilla continua que lo había estado esperando pacientemente durante décadas en la oscuridad. El rastro de sangre lo llevó hasta una antigua vereda de mulas, un camino olvidado que databa de la época de la minería, ahora reclamado por la maleza y el olvido institucional. Anselmo notó que las huellas de la criatura habían cambiado. Ya no eran pisadas erráticas de un animal herido, sino zancadas firmes y decididas, indicando que la bestia estaba recuperando fuerzas o, peor aún, que lo estaba guiando deliberadamente. El olor a cobre y almizcle se intensificó, mezclándose con un hedor a podredumbre antigua que le revolvió el estómago, un aroma que no provenía de la naturaleza, sino de la corrupción de la carne acumulada. Se detuvo un momento para limpiar el sudor frío que le empañaba la vista, ajustando el agarre sobre la madera del 30-30, consciente de que estaba entrando en la guarida del lobo, un lugar donde la ventaja táctica era nula. A medida que avanzaba, el entorno se llenaba de señales perturbadoras que confirmaban que el visitante no era un depredador solitario ni meramente instintivo. Los troncos de los encinos estaban marcados con rasguños profundos, pero no eran marcas territoriales aleatorias. Formaban patrones, glifos toscos que sugerían una comunicación primitiva o un ritual de paso. Colgados de las ramas bajas, encontró restos de animales, cráneos de venado, fémures de ganado y collares de perros desaparecidos, todos atados con tendones secos en una exhibición macabra de trofeos. No era el desorden de una bestia comiendo, era la galería de un asesino en serie, un museo de atrocidades diseñado para intimidar a cualquier intruso. Anselmo sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. Estaba enfrentando una inteligencia maligna que comprendía el concepto de sadismo. La vereda terminaba abruptamente frente a la entrada
entrada de una mina abandonada, una boca negra en la ladera de la montaña que parecía exhalar un aliento gélido y viciado. Los maderos que sostenían la entrada estaban podridos y cubiertos de moho, y un letrero metálico oxidado del gobierno federal advertía sobre el peligro de derrumbe, una ironía burocrática frente al horror real que habitaba dentro. El rastro de sangre negra se adentraba en la oscuridad de la galería, invitándolo a cruzar el umbral hacia el inframundo. Anselmo dudó por primera vez, sintiendo el peso de sus 78 años aplastándole los hombros, preguntándose qué esperaba lograr un viejo con un rifle contra una fuerza que desafiaba la biología. Pero la imagen de Sombra destripado en su mecedora le devolvió la dureza a la mirada. No había lugar para la duda, solo para la venganza. Entró en la mina con la linterna en una mano y el rifle apoyado en la cadera, avanzando con pasos cortos para no tropezar con los rieles oxidados que aún corrían por el suelo. El aire dentro era pesado, cargado de polvo de roca y ese olor inconfundible a guarida, una mezcla de excremento, sangre seca y humedad estancada. Las paredes de roca amplificaban el sonido de sus botas, convirtiendo cada paso en un estruendo que anunciaba su llegada a cualquier cosa que estuviera escuchando. Anselmo mantenía el dedo en el gatillo, barriendo con el haz de luz cada rincón, esperando el ataque desde cualquier ángulo, desde el techo o desde las sombras profundas que la luz no alcanzaba a disipar. La tensión era física, un cable de acero estirado a punto de romperse, vibrando con la anticipación de la violencia inminente. A unos 50 metros de la entrada, la galería se abría en una cámara más amplia, un antiguo almacén o zona de descanso para los mineros que ahora servía de nido. Lo que la luz reveló hizo que Anselmo tuviera que contener una arcada violenta. El suelo estaba cubierto de huesos, una alfombra crujiente de restos animales y, para su horror, humanos. Ropas desgarradas, botas de trabajo, mochilas de excursionistas desaparecidos. Todo estaba allí, acumulado durante años de cacería silenciosa. No era solo una guarida, era un cementerio clandestino, una fosa común creada por un monstruo que había operado con impunidad bajo las narices de la sociedad. La magnitud de la muerte acumulada en esa cueva era una acusación directa a su propia inacción, al silencio que él y otros habían guardado para proteger al mundo. En el centro de la cámara, sobre un montículo de trapos sucios y pieles curadas, algo se movió. No era la criatura que él había herido, sino algo más pequeño, una figura encogida que emitía gemidos bajos y dolorosos. Anselmo se acercó con cautela, con el corazón golpeándole las costillas, pensando que tal vez había encontrado a un sobreviviente, a una víctima reciente, pero al iluminar la figura, retrocedió espantado. Era una cría, una versión inmadura y grotesca de la abominación, con la piel translúcida y ojos enormes que lo miraban con una mezcla de curiosidad y hambre. La confirmación de que estas cosas se reproducían, de que había un ciclo biológico activo, fue el golpe final a su esperanza. No estaba matando a un monstruo, estaba intentando detener una plaga. La distracción fue casi fatal. Desde la oscuridad del techo, una masa pesada cayó sobre él con la fuerza de un derrumbe, golpeándolo contra el suelo de piedra y haciéndole soltar el rifle, que se deslizó lejos de su alcance. El aire salió de sus pulmones en un grito ahogado mientras las garras se clavaban en su chamarra de cuero, buscando la carne blanda debajo. El olor a podrido inundó sus sentidos, asfixiándolo, mientras la cara del monstruo adulto, la misma bestia que había herido en la casa, se acercaba a la suya, babeando una saliva espesa y ácida. No había nobleza en la lucha, solo desesperación y dolor. Anselmo golpeaba a ciegas con los puños, sintiendo la piel dura y sarnosa de la criatura, luchando por mantener esas mandíbulas lejos de su garganta. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El forcejeo era desigual, la fuerza de la bestia era sobrenatural, y Anselmo sentía cómo sus costillas crujían bajo la presión, pero la criatura estaba herida. El disparo anterior le había destrozado el hombro y cada movimiento le causaba dolor, haciéndola rugir de rabia. Anselmo aprovechó ese momento de debilidad, sacando su cuchillo de caza de la funda en su cinturón con una maniobra desesperada. No apuntó al corazón ni a la cabeza, lugares protegidos por hueso y músculo denso. Clavó la hoja de acero en el costado blando del monstruo, girándola con toda la fuerza que le quedaba en su brazo viejo. La bestia aulló, un sonido que vibró en las paredes de la mina como un terremoto, y soltó su agarre por un segundo, el tiempo suficiente para que Anselmo rodara lejos. El viejo se arrastró por el suelo, tosiendo sangre, buscando frenéticamente su rifle en la penumbra. La linterna había caído y rodaba, creando un espectáculo estroboscópico de sombras danzantes que hacían imposible enfocar. La criatura se recuperó y se lanzó nuevamente, pero esta vez Anselmo estaba de
de espaldas, con el 30-30 en las manos. No hubo tiempo para apuntar, no hubo tiempo para pensar. Fue un disparo instintivo, a quemarropa, directo al pecho de la masa oscura que se le venía encima. El estruendo fue ensordecedor en el espacio confinado, y el fogonazo iluminó por una fracción de segundo los rasgos del monstruo, congelados en una mueca de odio puro. El impacto detuvo a la bestia en seco, arrojándola hacia atrás sobre el montón de huesos. El silencio regresó a la mina, roto solo por el pitido en los oídos de Anselmo y su respiración entrecortada. Se quedó tirado en el suelo, incapaz de moverse, esperando que la criatura se levantara de nuevo, pero esta vez la quietud era definitiva. Con un esfuerzo titánico, se obligó a ponerse de rodillas y gatear hacia la linterna, recuperando la fuente de luz para inspeccionar su obra. El monstruo yacía inmóvil, con el pecho destrozado, su sangre negra mezclándose con los restos de sus víctimas anteriores. Anselmo se acercó, impulsado por una curiosidad mórbida. Necesitaba ver la cara de su enemigo, necesitaba entender qué era lo que había matado. Al iluminar el rostro de la bestia caída, el horror físico dio paso a un horror existencial mucho más profundo. La muerte había relajado los músculos de la criatura y la transformación pareció retroceder parcialmente, revelando rasgos que eran innegablemente humanos. La estructura ósea, la forma de la nariz, incluso una cicatriz antigua en la frente, todo le resultaba terriblemente familiar. No era un demonio del infierno, era, o había sido, un hombre. Anselmo reconoció vagamente los rasgos de un joven del pueblo vecino que había desaparecido hacía 5 años, un muchacho que todos creían que se había ido al norte buscando trabajo. La verdad era mucho más siniestra. La sierra no solo mataba, la sierra transformaba, reclutaba y corrompía. Anselmo se dejó caer sentado, abrumado por la revelación. La criatura no era un invasor externo, era una enfermedad local, una maldición endémica que tomaba a los suyos y los convertía en depredadores. Miró hacia la esquina donde la cría se había escondido, pero ya no estaba. Había escapado por alguna grieta en la roca hacia las profundidades de la montaña. No había victoria, solo una pausa temporal en el ciclo. Había matado a uno, pero el linaje continuaba, y ahora él llevaba la marca de la verdad. Se tocó el costado y sintió la humedad caliente de su propia sangre. Las garras habían atravesado la chamarra y la piel. Estaba herido, solo y en el vientre de la bestia, rodeado de los muertos. Sabía que no podía dejar ese lugar intacto. Con movimientos lentos y dolorosos, comenzó a juntar toda la ropa vieja y la basura seca que pudo encontrar, apilándola alrededor de los maderos podridos que sostenían el techo de la cámara. Vació el resto del queroseno de su linterna sobre la pila y sacó su caja de cerillos, sus manos temblando incontrolablemente. No era suficiente para destruir todo, pero tal vez causaría un derrumbe, sellando la entrada, ocultando el horror por un tiempo más. Encendió el fósforo y dejó caer la llama sobre el combustible, viendo cómo el fuego prendía con avidez, iluminando las paredes de la cueva con un resplandor anaranjado infernal. Salió de la mina arrastrándose, con el humo pisándole los talones, emergiendo a la noche fría de la sierra, justo cuando una explosión sorda sacudió la montaña detrás de él. El suelo vibró y una nube de polvo y escombros salió disparada por la boca del túnel, sellando la tumba. Anselmo se quedó tendido en la vereda, mirando las estrellas a través de las copas de los pinos, sintiendo cómo la adrenalina abandonaba su cuerpo, dejando paso al dolor agudo de sus heridas. Había ganado la batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. La cría estaba suelta, y él estaba viejo y roto. El regreso al rancho fue una neblina de dolor y delirio. Cada paso era una negociación con su propia voluntad de vivir. No recordaba cómo llegó, solo que de repente estaba frente a su puerta, que seguía abierta tal como la había dejado. Entró en la casa, que ahora se sentía vacía y extraña, como si perteneciera a alguien que ya había muerto. Se dejó caer en su silla habitual, con el rifle todavía aferrado en la mano, y miró sus botas manchadas de sangre negra y roja. La herida en su costado ardía como fuego, y sabía que la infección no tardaría en llegar. No había médicos a quienes acudir, ni hospitales que pudieran entender lo que le había pasado. La luz del amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas tapiadas, creando líneas de luz que cortaban la penumbra. Anselmo sabía que este era su final, no por la herida física, sino porque ya no tenía fuerzas para guardar el secreto ni un día más. La verdad pesaba más que la muerte. Sacó una libreta vieja y un lápiz del cajón de la mesa, y con mano temblorosa comenzó a escribir. No era un testamento de bienes, era una advertencia, un mapa de los horrores que yacían bajo la superficie de la sierra. Sabía que alguien vendría eventualmente, un sobrino lejano, el gobierno o algún comprador incauto, y necesitaban saber. El bosque afuera permanecía en silencio, pero Anselmo sabía que era un silencio
engañoso. La semilla del mal había sido plantada de nuevo, o tal vez nunca había sido arrancada del todo. Mientras escribía las primeras líneas de su confesión, escuchó un sonido lejano, casi imperceptible, que venía de la profundidad de la barranca. Un aullido joven, agudo y hambriento, saludando al nuevo día. El ciclo continuaba. Anselmo sonrió con tristeza, cerró los ojos por un momento y siguió escribiendo, sabiendo que sus palabras eran la única arma que le quedaba para luchar contra el olvido que se avecinaba. La fiebre comenzó a consumir a Anselmo con la voracidad de un incendio forestal, quemando la lógica y dejando solo cenizas de delirio y dolor punzante en su costado desgarrado. La herida infligida por la bestia no sangraba como una lesión normal, supuraba un líquido negro y aceitoso que olía a tierra podrida y a enfermedades antiguas, una toxina que ya estaba recorriendo sus venas, paralizando sus extremidades. El viejo ranchero sabía, con la precisión diagnóstica de quien ha visto morir a muchos hombres en la selva, que el veneno de la criatura era una sentencia definitiva, un boleto de ida, sin posibilidad de retorno. Sentado en su mesa de madera, con la pluma temblando entre sus dedos rígidos, luchaba por mantener la coherencia el tiempo suficiente para dejar constancia de lo ocurrido. La habitación giraba a su alrededor, las sombras de las esquinas parecían estirarse para tocarlo, pero él se aferraba al papel como un náufrago a una tabla en medio del océano, decidido a no llevarse el secreto a la tumba. Escribir se convirtió en un acto de resistencia física. Cada letra trazada en minuet intusto, el cuaderno era una batalla ganada contra la parálisis que le subía por el brazo derecho. No estaba redactando una disculpa, ni buscando la redención divina que sabía que no merecía. Estaba redactando un manual de supervivencia para el desafortunado bastardo que heredara esas tierras malditas. Describió con detalle clínico la anatomía de la bestia, la inteligencia perversa que brillaba en sus ojos amarillos y, lo más importante, la revelación de su humanidad corrompida. Quería que quien leyera esas líneas entendiera que el enemigo no era un monstruo de cuento, sino una desviación de la propia naturaleza humana, un cáncer que la sierra había incubado en sus entrañas. La verdad, plasmada en tinta azul sobre papel amarillento, pesaba más que el plomo, porque implicaba que cualquiera, bajo las condiciones incorrectas, podría convertirse en presa o en depredador. La culpa por el silencio guardado desde 1982 se sentía ahora más aguda que el dolor físico, un peso moral que le aplastaba el pecho y le dificultaba respirar. Anselmo comprendió tardíamente que su silencio no había protegido a nadie, solo había permitido que la infección echara raíces profundas, alimentándose de la ignorancia y la incredulidad de la gente. Al ocultar la existencia de las Abloe, él y sus superiores habían condenado a generaciones futuras a enfrentar una amenaza para la que no estaban preparadas, desarmadas por la mentira oficial. En su nota, confesó los nombres de su unidad, las coordenadas de la misión original y la complicidad del gobierno en el encubrimiento, esperando que algún día alguien con el valor suficiente pudiera usar esa información para limpiar la historia. Sabía que era un gesto inútil, un grito en el vacío, pero era la única ofrenda que le quedaba para saldar su deuda con los muertos. Afuera, el viento de la sierra soplaba con una fuerza renovada, golpeando las ventanas tapiadas como si quisiera entrar a reclamar lo que era suyo. Anselmo levantó la vista del papel y miró hacia la oscuridad, imaginando a la cría que había escapado de la mina, sola, asustada y hambrienta en la inmensidad del bosque. Esa criatura crecería, aprendería y eventualmente buscaría establecer su propio territorio, repitiendo el ciclo de violencia que él había intentado detener. La victoria en la mina había sido pírrica, había matado al padre, pero había liberado al hijo, asegurando que la pesadilla continuara por otra generación. Sintió una tristeza infinita, no por su propia muerte, sino por la futilidad de su lucha. El mal en estas montañas era como la mala hierba, podías cortarla, pero las raíces seguían vivas bajo la superficie, esperando la lluvia para volver a brotar. Sus pensamientos comenzaron a fragmentarse, mezclando el presente con recuerdos vividos de su esposa y de Sombra, que parecían esperarlo en el umbral de la cocina, sanos y jóvenes. La fiebre le regalaba alucinaciones dulces para suavizar el tránsito final, pero Anselmo se negaba a ceder ante el consuelo fácil, obligándose a mantener los ojos abiertos y la mente enfocada en su tarea. Debía advertir sobre las señales, el silencio repentino de los grillos, el olor a almizcle rancio, las huellas que parecen humanas pero que se hunden demasiado en la tierra. Escribió sobre la importancia de los cerrojos, de no salir de noche bajo ninguna circunstancia y de nunca, jamás, investigar los ruidos que vienen de la barranca. Eran consejos prácticos pagados con sangre, instrucciones para prolongar la vida en un entorno que conspiraba activamente
suficiente para extinguirla. El viejo miró sus manos, que ahora se veían extrañas, con las venas negras marcadas bajo la piel translúcida, pareciéndose inquietantemente a las garras de la cosa que había matado. ¿Acaso la infección no solo mataba, sino que transformaba? La idea le provocó un último espasmo de terror puro. Si él moría y su cuerpo quedaba allí, se levantaría después como algo más. Con las últimas fuerzas que le quedaban, añadió una instrucción final, brutal al encabezado de la nota: quemen mi cuerpo, no lo entierren. Quémenlo hasta que solo queden cenizas. No quería correr el riesgo de convertirse en parte del horror que había combatido, de ser reclutado post-mortem por las fuerzas oscuras de la sierra. Quería desaparecer por completo, ser borrado de la ecuación biológica de la montaña. La luz de la lámpara de queroseno parpadeó, amenazando con extinguirse, una metáfora demasiado obvia de su propia vida que se apagaba. La temperatura de la habitación descendió bruscamente, y Anselmo sintió que el frío le llegaba hasta los huesos, entumiendo el dolor y trayendo una paz extraña y narcótica. Ya no sentía miedo, solo una resignación profunda y una curiosidad distante por lo que vendría después de cerrar los ojos. La casa crujía a su alrededor, asentándose, respirando como un organismo vivo que se prepara para digerir a su ocupante. Él era parte de la casa ahora, parte de la leyenda local, el viejo loco que murió solo en el monte. Otra historia de advertencia para asustar a los niños del pueblo. Su legado no sería de heroísmo, sino de misterio y tragedia. Imaginó a los futuros dueños del rancho, tal vez una familia joven de la ciudad buscando una vida auténtica en el campo, ignorantes de que la tierra que pisaban estaba regada con sangre y secretos. Llegarían con sus camionetas limpias y sus sueños de fin de semana, derribarían las tablas de las ventanas y dejarían entrar la luz, sin saber que al hacerlo también dejarían entrar la mirada de lo que acecha en los pinos. Anselmo deseó poder gritarles desde el futuro, decirles que huyeran, que vendieran, que dejaran que la naturaleza reclamara las ruinas, pero su voz ya no tenía fuerza, solo quedaba su letra temblorosa en el cuaderno abierto sobre la mesa. Ese cuaderno era el único escudo que podía dejarles, un testamento de horror que probablemente desestimarían como los desvaríos de una mente enferma. El sonido del aullido joven volvió a colarse por las grietas. Más cerca esta vez, una melodía triste y salvaje que resonó en el pecho de Anselmo como un diapasón. La cría estaba llamando, quizás buscando a su progenitor, o quizás marcando el inicio de su propio reinado de terror. El viejo rancheiro cerró el cuaderno con lentitud, dejando la pluma a un lado, aceptando que su turno de guardia había terminado definitivamente. No había más balas que disparar, ni trincheras que cavar, ni puertas que bloquear. La guerra había terminado para él, pero la montaña permanecía eterna, impasible, observando con sus 1000 ojos de piedra y hoja. Se reclinó en la silla, sintiendo cómo el último aliento se le escapaba de los pulmones, llevándose consigo el dolor y la memoria. La oscuridad de la habitación se volvió absoluta cuando la lámpara finalmente consumió la última gota de combustible, sumiendo al rancho en las tinieblas. En ese silencio final, Anselmo Vargas dejó de ser un soldado, dejó de ser un viudo, dejó de ser un hombre asustado. Se convirtió en una advertencia estática, un monumento de carne y hueso sentado frente a una mesa vacía. Su corazón dio un último vuelco irregular y se detuvo, dejando que el silencio de la sierra reclamara su espacio legítimo. Afuera, la niebla bajó para cubrir la casa como una mortaja blanca, ocultando el rancho del resto del mundo, guardando el secreto hasta que el próximo incauto decidiera girar la llave de la puerta principal. La pluma rodó ligeramente sobre la mesa inclinada por los años, deteniéndose justo al borde, como si dudara en caer. El cuaderno permaneció cerrado, conteniendo en sus páginas la crónica de una realidad que la humanidad prefiere ignorar para poder dormir tranquila. La historia de don Anselmo había concluido, pero la historia de la Sierra de Chihuahua, con sus abismos profundos y sus criaturas olvidadas por Dios, continuaba escribiéndose cada noche. La amenaza no había sido erradicada, simplemente había cambiado de rostro, evolucionando para adaptarse a los nuevos tiempos. Mal no muere en estas tierras, solo hiberna, esperando el calor de una nueva sangre para despertar. La última frase que Anselmo había garabateado con fuerza, casi rasgando el papel al final de la hoja, quedaba allí como un epitafio y una profecía para quien se atreviera a leerla. No era un adiós, era una sentencia perpetua dictada por un hombre que había mirado al abismo y había visto algo familiar devolviéndole la mirada. Las palabras, escritas con la urgencia de la muerte, brillaban bajo la luz de la luna que ahora entraba por una rendija, esperando pacientemente a su próximo
próximo lector. La advertencia final resonaba en el papel mudo con la fuerza de un grito ahogado en la garganta de la montaña. El bosque tiene memoria, y lo que nace de la sangre siempre regresa por más. ¿Qué estarías dispuesto a callar para proteger al mundo? Comenta, el bosque no olvida si también sientes que el silencio puede ser un enemigo. Deja un corazón si crees que hay verdades que merecen ser contadas.